Hola a todos, mi nombre es Diego Mesa, soy ingeniero electrónico y en esta oportunidad vamos a mirar las, cómo graficar funciones. Bueno, entonces, en mis anteriores videos había mostrado qué es una función y cuáles son los tipos de funciones que existen. Es importante tener en cuenta estas partes para que podamos mejor comprender este tema. Bueno, como recomendación podemos ir pausando el video para hacer sus respectivas anotaciones. Bueno, empecemos. Miren, dentro de lo que es graficar una función o graficar funciones, miren, para graficar una función hay que darle valores a x, de tal manera que al reemplazar este valor dentro de la función se pueda conocer el valor de y así al unir los puntos formar la gráfica de la función planteada. Bueno, entonces miren, por ejemplo, si nosotros tenemos una función así como esta f de x igual a 2x menos 1, ¿qué es lo que nos está diciendo la teoría? La teoría nos dice lo siguiente, miren, dice que vamos a dar valores a x de tal manera que al unir los puntos podamos encontrar qué imagen, digámoslo así, la vamos a tener en y. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Miren, hay algo que se conoce como la tabulación. Tabular es dar valores al valor de x para encontrar y, que vendría a ser f de x. Bueno, entonces, miren, yo he dado algunos valores para x, por ejemplo, si es menos 2, si es menos 1, si es 0, si es 1 o si es 2. Entonces, ¿cómo podemos llenar esta tabla? Porque algunos me pueden preguntar, ¿y el 5 y el 3? Bueno, el 5, el 3, el 2, 1, el... Bueno, en fin, entonces ustedes simplemente lo que hacen es, donde está x, vamos a colocar el valor que vamos a ubicar. Por ejemplo, miren, si nosotros decimos x igual a menos 2 o f de menos 2, miren, aquí está f de menos 2, miren, donde está x ubico menos 2, miren. Si usted puede notar, aquí ya estoy reemplazando el valor de x, mire, reemplazo el valor de x. Entonces, al hacer esto, pues hago la operación, miren. Diría, 2 por 2 sería 4, más el signo más, que lo tiene el 2 por menos, más por menos, sería menos. Bueno, entonces, menos 4 menos 1 tendríamos menos 5, miren. F de menos 2 es igual a menos 5. Aquí está. F de menos 2 es igual a menos 5. Bueno, y así vamos reemplazando los demás valores en x, por ejemplo, menos 1. Y al reemplazar menos 1 en esta parte, al final nos daría menos 3. Al reemplazar el 0, miren, el 0 es muy importante en esta parte. ¿Por qué? Si yo reemplazo aquí f de 0, sería 2 por 0. 2 por 0 sería 0. Cualquier número multiplicado por 0 es 0. Entonces, simplemente nos quedaría este factor que está acá, que es menos 1. Bueno, ¿por qué? 2 por 0, 0. Entonces nos quedaría simplemente menos 1. Miren, aquí está clarito, menos 1. Bueno, si reemplazo 1, me daría 1. Y si reemplazo 2, me daría 3. Ustedes pueden verificar haciendo los pasos que faltan pues para cada uno, para que puedan verificar que en verdad son estos valores. Bueno, ahora, una vez hecha la tabulación, vamos a hacer la gráfica. Entonces, ¿qué es lo importante para hacer una gráfica? Cualquiera de ustedes me puede preguntar, bueno, ¿y cómo se hace esa gráfica? Primero hay que identificar que hay el plano cartesiano. Aquí tenemos esta recta y esta otra recta, digamos, pero una recta es horizontal y la otra vendría siendo vertical. Bueno, entonces miren, en la recta donde está x, aquí es el eje x. Este vendría a ser mi eje y. Entonces, yo ubico puntos, miren, por ejemplo, menos 2, en menos 2 tendría y menos 5, entonces ubico, miren, menos 2 que estaría aquí, menos 5 pues realmente acá la gráfica ya no se alcanzaría a ver, pero por ejemplo si yo ubico menos 1 daría en y menos 3, miren, menos 1 y menos 3. Bueno, entonces esto es un buen punto, miren.
y menos 1, y en x menos 1 y en y menos 3. X menos 1, y menos 3. Aquí está. Entonces, aquí está este puntico. Bueno, vamos ahora. Cuando x es igual a 0, miren. Cuando x es igual a 0, me dice que en y es igual a menos 1, miren. X, 0. Aquí está 0. Y y menos 1. Entonces, este es el eje de y. Entonces, aquí lo tienen menos 1. Miren. Ahí tenemos ese punto. Bueno. Y finalmente tenemos que cuando es 2, aquí cuando x vale 2, miren, y valdría 3, miren, ¿cierto? Aquí usted lo está observando. Entonces, miren, ahí tenemos ese punto. En x2, y3, miren, aquí está. Bueno, entonces así es la forma para graficar una función de acuerdo a los valores que usted le dé a x. Bueno, si usted puede notar, en mi anterior presentación de lo que tiene que ver con funciones, yo muestro que esta es una función de primer orden, o sea, con x a la 1 decíamos nosotros, y siempre estas funciones de primer orden son rectas. Son rectas. ¿Por qué? Porque si cambia aquí el exponente, también expliqué en ese video, va a cambiar la forma de la gráfica. Puede ser una parábola. Bueno, entonces eso depende mucho del factor de la potencia que lleve la x. Bueno, pero más adelante vamos a mirar un ejemplo de eso. Bueno, entonces, vamos con nuestro primer ejemplo. Miren, dice que tenemos f de x igual a 5x menos 3. Entonces, primero hacemos la tabulación y vamos a empezar a dar valores aquí, a x. Por lo general yo siempre tomo los mismos valores, miren, x menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Son puntos que se toma, digámoslo así, aleatoriamente para poder más o menos dar la forma de la gráfica. Entonces, miren, vamos a verificar algunos de estos valores. F de menos 2, miren. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que donde está x colocamos menos 2. Entonces aquí está, miren. X 5 por x menos 3 dice, ¿no? Entonces, mire, 5 por menos 2 menos 3. Bueno, sí, f de menos 2. Hacemos la operación, entonces 5 por 2, 10, más por menos, menos, miren, menos 10, menos 3, 10 menos 3, tendríamos menos 13. Del mismo signo se suman. Bueno, eso que no se les olvide, del mismo signo se suman y de diferente signo se restan. Esas son cositas que dentro de la matemática son muy importantes para poder resolver bien los ejercicios. Bueno, vamos con otro punto. Por ejemplo, f de menos 1, miren. Entonces, reemplazamos menos 1 aquí en la x, que está aquí, 5 por menos 1 y menos 3. Entonces, miren, 5 por menos 1 sería, 5 por 1 sería 5 y el menos pues lo llevaría, entonces menos 5 menos 3 que tendríamos menos 8. Entonces f de menos 1 sería menos 8. Bueno, y vamos con nuestro último punto. Tendríamos f de 0. Entonces miren, cuando x vale 0, entonces 5 por 0, entonces sería 0, entonces f de 0 sería igual a menos 3, ¿sí? Porque 5 por 0, 0 menos 3, pues quedaría el 3. Aquí lo tenemos, miren. F de 0 es igual a menos 3. Bueno, entonces una vez teniendo esta pequeña tablita allá en sus casas, terminan de hacer las operaciones y de pues hacer f de 1 y f de 2 para que comprueben estos valores, vamos a la gráfica, miren. Y la gráfica tendríamos de esta forma, miren. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tomamos un valor aleatorio. Digamos cuando x vale 0, por ejemplo. Cuando x vale 0, miren. Cuando x vale 0, miren, aquí está x, x0. Y que me marca menos 3, miren. Menos 3, que vendría a ser acá, ¿cierto? Ahora, aquí lo tenemos, miren. Vamos con otro valor. Por ejemplo, cuando x es igual a 1, y vendría a ser 2, miren. Aquí está. Entonces, ahí lo tenemos, miren. x1, y2. Y finalmente, cuando x vale 2, miren, x vale 2, y valdría 7, miren. Finalmente, pues se unen esos punticos, miren, con una recta, con una reglita lo pueden hacer, y esa sería la gráfica de esta función que es 5x menos 3.
Bueno, entonces espero vaya quedando claro este punto para cómo saber o conocer la gráfica que usted quiere describir de acuerdo a la función que le están presentando. Bueno, vamos con otro ejemplo. Tenemos esta función f de x igual a x al cuadrado. Mire que ya ha cambiado x al cuadrado, ha cambiado la potencia. Antes tendríamos 1, ahora es 2. Entonces, teniendo en cuenta esta parte, sabemos que cuando es x al cuadrado, en mi anterior video yo expliqué esa parte y lo vuelvo a decir en este momento, cuando x está al cuadrado siempre va a ser una parábola. Bueno, ahora nos vamos a dar cuenta que si este valor es positivo, la parábola va a ser hacia arriba, pero si es negativo, la función vendría a ser la parábola hacia abajo. Bueno, miremos, entonces, primero que hacemos una tabulación, nuevamente damos valores a x y vamos a comprobar en y. Entonces, yo ya tengo dado estos pequeños valores, siempre menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, y vamos a verificarlos acá en la función, miren. Por ejemplo, si f de menos 2, entonces menos 2 al cuadrado. Si decimos menos 2 es menos por menos daría más, 2 por 2 sería 4, miren. O sea que f de menos 2 sería 4, f de menos 2 sería 4, aquí lo tienen. Vamos, con f de menos 1, mire, menos 1 al cuadrado, entonces menos por menos daría más y 1 por 1 sería 1. Bueno, vamos con el siguiente, f de 0, pues 0 al cuadrado sería 0, entonces f de 0 es igual a 0. Vamos con otro punto, por ejemplo, 1 al cuadrado, miren, 1 al cuadrado sería 1, ¿listo? Y finalmente, f de 2 sería 2 por 2, 4, miren. Aquí lo tenemos, ¿no? Una vez hecho esta parte, vamos a la gráfica. Entonces, miren, aquí tenemos nuestra gráfica, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos nuestro eje X y tenemos nuestro eje Y. Entonces, si decimos en X menos 2, miren, X menos 2, aquí tienen el puntico. En X menos 2 me dice que marca en Y 4, miren. Entonces, si usted se da cuenta, aquí tendrían menos 2, mire, marca 4. Ahí tendríamos nuestro punto, miren, ¿cierto? Vamos con el siguiente punto, miren. En x menos 1, aquí está menos 1, miren, aquí no se logra anotar, pero si usted puede hacer la división, mire, aquí sería 0, 1, 2, ¿no? Entonces 0, menos 1, menos 2, ¿cierto? Menos 3, menos 4, si usted se da cuenta. Dice que en menos 1 va a marcar 1, entonces vea, 1 y aquí marcaría 1, porque aquí pues está el 2, miren. Ahí tendríamos ese punto. Bueno, y finalmente este último punto, cuando f es igual a 0, miren, cuando es igual a 0, miren, marca igual a 0. Entonces ahí tenemos nuestro punto. Si usted puede notar, los demás puntos también los tenemos, miren. Cuando f es igual a 1, cuando x es igual a 1, miren, marca en y1, y cuando x es igual a 2, marcaría aquí 4, ¿cierto? Entonces aquí miren, lo que nos está describiendo es una parábola. Bueno, vamos con el ejemplo 3. Nos dice que f de x es igual a x al cuadrado más x más 2. Entonces, nosotros primero ¿qué hacemos? La tabulación. Entonces, para esto, miren, nuevamente damos los mismos valores de x, que es menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y y, ahí tendríamos nuestros valores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazar estos valores de x dentro de la función. Entonces, miren, si nosotros decimos x igual a menos 2, miren, diríamos menos 2 al cuadrado más menos 2 más 2. Bueno, entonces, si tenemos f de menos 2, entonces diríamos, miren, menos por menos daría más, entonces sería 2 por 2, 4, más por menos daría menos, menos 2, más 2. Y finalmente, al hacer esta operación, pues tendríamos menos 2 más 2 daría 0 y nos quedaría 4. Entonces, en menos 2 sería 4. Bueno, vamos con otro punto. Tendríamos f igual a menos 1, entonces nuevamente reemplazamos los valores aquí en x, miren, aquí reemplazamos los valores y tenemos, miren, menos 1 al cuadrado sería 1, más por menos daría menos, menos 1, más 2. Si hacemos la operación, miren, 1 menos 1 daría 0, entonces nos quedaría 2. Entonces, en menos 1, y va a ser igual a 2.
y f de 0, miren. Si nosotros reemplazamos aquí 0, entonces 0 al cuadrado más 0, pues realmente no suma ningún valor, simplemente nos quedaría 2. Entonces f de 0 sería 2. Bueno, aquí les presento la gráfica. Entonces vamos a ubicar algunos puntos, miren. Si dice, en x tenemos menos 2, aquí tenemos x menos 2, entonces tendríamos en y4, entonces y4 sería en este punto, ahí lo tenemos. Bueno, vamos con otro punto. Si menos 1 en x, en y daría 2, entonces ahí lo tenemos, miren. Va dando la curva, ¿cierto? Y finalmente, en 0, y vendría a ser, en 0, y vendría a ser 2. Miren, aquí está. Y finalmente, pues para los otros puntos tendríamos 1, tendríamos 4, miren aquí. Y en 2 tendríamos 8, que sería por acá. Bueno, obviamente si usted da más valores aquí en la tabulación, obviamente tendrá más o menos cómo se describe la gráfica. Pero si usted se da cuenta, miren, como es x a la 2, nos da la forma de una parábola. Bueno, espero que esté quedando clara esta parte de cómo ubicar los puntos dentro de nuestro plano cartesiano. Si esto se llama plano cartesiano, x, y así poder formar la gráfica. Bueno, continuemos. Vamos con el ejemplo 4. Miren, tenemos que f de x es igual a menos x al cuadrado más 3. ¿Qué nos quiere decir? Miren, primero vamos a hacer nuevamente la tabulación. Damos algunos valores, ya tengo esos valores, pero vamos a verificarlos. Bueno, entonces, f de menos 2, miren, menos 2 al cuadrado más 3. Pero entonces, póngale cuidado en esta parte, miren. Si usted dice menos 2 al cuadrado sería 4, pero este menos diría menos 4, ¿cierto? Entonces, miren, menos 4 más 3 tendríamos menos 1, miren, aquí está. Bueno, ahora bien, vamos con f de menos 1, miren. Menos 1 al cuadrado tendríamos 1, por menos nos daría menos 1, ¿cierto? De esta forma, miren, menos 1 más 3, que al hacer la resta tendríamos 2. Bueno, entonces miren, en menos 1, y 2. Y vamos finalmente en cuando x vale 0. Entonces miren, 0 al cuadrado tendríamos 0 más 3. Como no suma, nos diríamos f igual a 3. Bueno, entonces miren, como si usted puede notar, esta gráfica es negativa. Miren que la parábola se abre hacia abajo. ¿Por qué? Si nosotros empezamos a dar más puntos, por ejemplo aquí menos 4, menos 5, menos 10, en fin, la parábola ya va a empezar a darme valores negativos. ¿Por qué? Note que aquí está en 0, está en 3, miren, 0 estaría en 3, miren. Pero los extremos ya empiezan a bajar, miren, para los negativos, miren, menos 1 y menos 1. Entonces, eso nos quiere decir que la parábola se va abriendo hacia abajo. Si usted quiere tener con estos tres valores, simplemente le da un pedacito, pues puede tomar más valores para tener más, digamos, establecerse mejor o acercarse mejor a la gráfica, dando mayores valores. Bueno, entonces, miren. Si nosotros aquí tendríamos nuestro primer punto, miren que es en menos 2 tendríamos y menos 1, miren, menos 2 y menos 1. Vamos con el siguiente, miren, en x tendríamos menos 1, en y tendríamos 2, miren, aquí está. Y finalmente, en x tenemos 0, pero en y tendremos 3. Miren. Entonces ya tendríamos este fragmento de parábola, miren, que se refleja al otro lado, miren, y lo tendríamos de esta manera. Bueno. Entonces hemos comprobado cómo se puede graficar de acuerdo o cómo se da valores a x para poder efectuar la gráfica en cuanto a y. Bueno, entonces miren, yo propongo este pequeño taller donde se va a realizar las gráficas de las siguientes funciones. Entonces ahí están los puntos, miren, son 8 punticos que pues me gustaría que los hagan para poder verificar que sí han aprendido este tema. Bueno, entonces no siendo más, no olviden suscribirse, dar un like, activar la campanita y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.